Señorita Suárez, necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Su cuñado tuvo un accidente grave y está en estado crítico. La voz al otro lado del teléfono sonaba urgente. Elena sintió que el mundo se detenía. «Javier, ¿qué tan grave es?» «Está en coma. Su hermana ya está aquí y pregunta por usted». 30 minutos después, Elena corría por los pasillos del Hospital San Rafael, donde trabajaba como enfermera, pero esta vez no iba a atender a un paciente cualquiera. Al doblar la esquina vio a Daniela, su hermana, con el rostro pálido y los ojos hinchados. «Elena, gracias a Dios». Daniela se lanzó a sus brazos. «Dicen que puede no despertar nunca». Elena abrazó a su hermana mientras observaba a través del cristal de la UCI a Javier Mendoza, conectado a varias máquinas. A pesar de las dificultades que siempre había tenido con él, sintió una punzada de compasión. «¿Qué pasó, Dani?» «Iba manejando de regreso de una reunión en la fundación. Alguien se pasó un alto y...» Daniela no pudo terminar. El doctor Rivas se acercó a ellas con semblante serio. «¿Familiar del señor Mendoza?» «Soy su esposa», respondió Daniela. «Y ella es mi hermana Elena, enfermera aquí. Señora Mendoza, debo ser honesto. Su esposo sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Está estable, pero en coma profundo. Los próximos días serán críticos». Elena notó que su hermana apenas podía sostenerse. La guió hasta una silla cercana. «Respira, Dani. Yo estoy aquí. No puedo perderlo, Elena». «No así», susurró Daniela. A las pocas horas el pasillo se llenó con la presencia imponente de Ricardo Mendoza, padre de Javier. Elena nunca había tratado mucho con él, pero su reputación de hombre severo e inflexible era bien conocida. «¿Dónde está mi hijo?», exigió sin saludar. «Señor Mendoza, está en cuidados intensivos», explicó Elena, intentando mantener la calma. «Solo pueden pasar familiares directos, uno a la vez». Ricardo la miró con desdén. «Tú eres la hermana de Daniela, ¿verdad? No entiendo qué haces aquí si no eres familia. Trabajo en este hospital, señor Mendoza, y estoy apoyando a mi hermana». Daniela se puso de pie, visiblemente alterada. «Elena se queda, Ricardo. Es tan familia como cualquiera». El ambiente se tensó. Elena había escuchado suficientes historias sobre cómo Ricardo nunca había aprobado el matrimonio de su hijo con Daniela, una mujer sin el estatus social que él consideraba adecuado. Los días siguientes fueron un borrón de turnos dobles para Elena, dividiendo su tiempo entre sus pacientes regulares y apoyar a Daniela, quien apenas se separaba de Javier. El quinto día, mientras tomaban un café en la cafetería del hospital, Elena notó algo extraño en su hermana. «¿Te sientes bien? Estás muy pálida». «Solo es cansancio». Daniela se frotó el pecho. «Y esta presión que no se va...» «Déjame revisarte». Elena tomó la muñeca de su hermana contando las pulsaciones. «No seas exagerada. Estoy bien, solo preocupada por...» Daniela no terminó la frase. Sus ojos se abrieron de golpe. Soltó la taza que cayó al suelo rompiéndose en pedazos y se desplomó. «Necesito ayuda», gritó Elena mientras sostenía a su hermana. «Código azul». El equipo médico llegó en segundos. Elena observó impotente cómo intentaban reanimar a Daniela durante interminables minutos. «Hora de la muerte, 15:42», anunció finalmente el doctor Rivas. Elena se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. En solo 5 días, su vida había dado un vuelco imposible. Su hermana estaba muerta por una cardiopatía no diagnosticada y su cuñado seguía en coma sin saber que acababa de convertirse en viudo. Al levantar la mirada, vio a Ricardo Mendoza observándola desde el umbral de la sala, con una expresión indescifrable en el rostro. «Esto lo cambia todo», dijo él secamente antes de dar media vuelta. Elena no podía imaginar cuánta razón tenía. El día del funeral de Daniela llovía. Elena permanecía junto al ataúd, recibiendo condolencias de personas que apenas conocía. Muchos compañeros del hospital se habían acercado, pero ella sentía que estaba viviendo la vida de alguien más. «Elena, necesitamos hablar». Miguel Herrera, el abogado de la familia Suárez, la tomó del brazo con suavidad. «Es sobre Javier». «¿Empeoró?», preguntó alarmada. «No, sigue igual. Es sobre... otra cosa. ¿Podemos vernos mañana en mi oficina?».
Elena asintió distraídamente. Desde la muerte de Daniela, había seguido visitando a Javier en el hospital por lealtad a su hermana. No tenía idea de que esas visitas estaban a punto de complicar su vida de formas inimaginables. La mañana siguiente, el despacho de Miguel lucía sombrío cuando Elena entró. «Gracias por venir. Sé que es un momento difícil. ¿De qué querías hablarme?» Miguel juntó las manos sobre su escritorio. «Ricardo Mendoza ha iniciado los trámites para desconectar a Javier». «¿Qué? No puede hacer eso. Apenas han pasado 10 días. Legalmente, como padre, tiene derechos ahora que Daniela ya no está, y hay más». Miguel deslizó unos documentos hacia ella. «Ricardo quiere liquidar la fundación de Javier. La Fundación para Niños Sin Recursos era el proyecto de vida de Javier». Elena recordó cuánto había hablado Daniela sobre eso, aunque nunca pareció tan entusiasmada como su esposo. Al parecer, Ricardo siempre la consideró una pérdida de tiempo y dinero. Ahora que Javier está incapacitado y Daniela falleció, no hay nadie que pueda impedirlo. Elena se pasó una mano por el pelo, abrumada. «¿Por qué me cuentas todo esto? No puedo hacer nada». Miguel la miró fijamente. «En realidad, sí podrías, aunque la solución es poco convencional». Esa misma tarde, Elena se encontraba sentada en la habitación de Javier, observando su rostro inmóvil mientras procesaba la propuesta de Miguel. «Tienes que estar bromeando», le había dicho al abogado. «Casarme con Javier, con mi cuñado en coma, eso es absurdo. La ley colombiana permite el matrimonio con personas incapacitadas si un juez lo autoriza. Como su esposa, tendrías la potestad legal sobre sus decisiones médicas y sus bienes, incluida la fundación. Es antiético, es casi una burla al matrimonio. Es la única manera de respetar los deseos de Javier y de Daniela». Elena miró el rostro pálido de Javier. Nunca habían sido cercanos. Él siempre parecía distante, formal, muy diferente a la calidez de Daniela. Pero ahora, viéndolo tan vulnerable, sintió una extraña responsabilidad. Al día siguiente, Elena visitó la Fundación Mendoza. Las instalaciones eran modestas pero acogedoras. Niños de barrios marginales recibían allí educación, comidas y atención médica. «Señorita Suárez, no esperábamos su visita». La recibió Marta, la directora del centro. «Lamento mucho lo de su hermana». «Gracias. Quería conocer el trabajo que hace la fundación. Este lugar es el corazón del señor Mendoza. Cada niño que ve aquí tiene una historia que él conoce personalmente». Elena recorrió las aulas, el pequeño consultorio médico, el comedor. En cada rincón veía un compromiso que no imaginaba en el Javier que conocía. «¿Qué pasará con nosotros ahora?», preguntó Marta. «Escuchamos rumores». «Todavía no está decidido», respondió Elena, aunque ya comenzaba a estarlo en su mente. 3 días después, en la habitación de Javier, se llevaba a cabo la ceremonia más extraña que el Hospital San Rafael jamás había presenciado. Elena, con un sencillo vestido azul, escuchaba al juez mientras sostenía la mano inerte de Javier. En virtud de las circunstancias excepcionales y habiendo revisado la documentación presentada, declaró este matrimonio legal y válido ante la ley. Elena firmó los documentos mientras sentía las miradas de la enfermera de turno y del doctor Rivas, quien había accedido a ser testigo. Miguel apretó su hombro en señal de apoyo. «Has hecho lo correcto», le dijo en voz baja. Elena no estaba tan segura. Al quedarse sola con Javier, se sentó junto a la cama. «No sé si puedes escucharme», susurró, «pero quiero que sepas que esto no es por dinero ni por poder. Es para protegerte a ti y a tu trabajo. Se lo debo a Daniela». Al salir de la habitación se encontró cara a cara con Ricardo Mendoza. «Así que los rumores eran ciertos», su voz destilaba desprecio. «No perdiste tiempo en tomar el lugar de tu hermana». «No he tomado su lugar, señor Mendoza. Solo estoy protegiendo lo que Javier valoraba. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Impugnaré este matrimonio absurdo. Ningún tribunal decente lo considerará válido. El juez no opina lo mismo. Y si me disculpa, voy a ver a mi esposo». Las palabras sonaron extrañas en su boca, pero Elena mantuvo la cabeza alta mientras regresaba a la habitación. Al abrir el cajón de la mesita de noche buscando un pañuelo, encontró un pequeño diario con el nombre de Daniela. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las primeras páginas describían la vida cotidiana de su hermana,
Pero pronto el tono cambiaba. Javier ha estado distante. Creo que sospecha algo. No puedo seguir así. Elena pasó la página, sintiendo que invadía la intimidad de su hermana, pero incapaz de detenerse. Hoy Javier me dijo que necesitamos hablar. Su tono era serio. Creo que lo sabe. Quizás quiere el divorcio. No puedo permitirlo. La entrada terminaba ahí, fechada el día del accidente de Javier. Elena cerró el diario sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué era lo que Javier sabía? ¿Qué estaba ocultando Daniela? Su hermana, su adorada hermana mayor, parecía tener secretos que ahora, como esposa de Javier, Elena tendría que enfrentar. Elena guardó el diario de Daniela en su bolso y salió de la habitación con la mente dando vueltas. Las palabras de su hermana habían abierto una puerta a preguntas que no estaba segura de querer responder. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Carmen Ortiz, jefa de enfermeras, la sacó de sus pensamientos. «Sí, solo cansada». Carmen la observó con ojos conocedores. «¿Puedo hablar contigo un momento?». «En privado». En la pequeña sala de descanso, Carmen cerró la puerta. «Sé lo que hiciste hoy, todo el hospital lo sabe». Elena se tensó. «Si vas a juzgarme, no estoy aquí para juzgarte». Carmen levantó una mano. «Conozco a Ricardo Mendoza. Ha tratado a nuestro personal como sirvientes cada vez que viene. Si hiciste esto para proteger a Javier de él, tienes mi apoyo». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias. No sabes lo que significa eso ahora mismo. Solo ten cuidado, la gente habla. Dicen que te casaste por dinero, que planeaste todo esto incluso antes de que Daniela falleciera. Eso es ridículo. Lo sé, pero los rumores se esparcen rápido, especialmente cuando Ricardo Mendoza está alimentándolos». Los días siguientes fueron un infierno para Elena. Las miradas en los pasillos, los susurros que se detenían cuando entraba a una habitación. Incluso algunos pacientes pedían cambiar de enfermera. Una tarde, mientras cambiaba el suero de Javier, sintió una presencia en la puerta. «Así que tú eres la famosa Elena». Un hombre de unos 35 años, con barba cuidada y ojos amables, la observaba desde el umbral. «¿Y tú eres...?» «Luis Torres, amigo de Javier desde la secundaria». Se acercó a la cama y miró con tristeza a su amigo. «Lo siento, debí venir antes, pero estaba fuera del país». Elena lo observó con cautela. «¿Sabes lo que pasó? ¿Te refieres a tu matrimonio?» «Sí, me enteré por Ricardo. Estaba furioso». Luis sonrió levemente, lo cual me hace pensar que hiciste algo bien. A pesar de su inicial desconfianza, Elena se encontró hablando con Luis durante horas en los días siguientes. Él le contó anécdotas de un Javier diferente al que ella conocía, apasionado, generoso, con un sentido del humor que nunca mostró en las reuniones familiares. «¿Por qué nunca vi ese lado de él?», preguntó Elena una tarde. Javier siempre fue reservado con la familia de Daniela. Sentía que lo juzgaban por su dinero, que pensaban que no era lo suficientemente bueno para ella. «Eso no es cierto». «Tal vez, pero era lo que él percibía». Luis hizo una pausa, aunque últimamente mencionó que las cosas con Daniela no iban bien. El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Te dijo por qué?». Luis pareció incómodo. «Solo que tenían diferencias, sobre la fundación principalmente». Elena pensó en el diario. «Creo que lo sabe». ¿Qué sabía Javier? Esa noche, siguiendo un impulso, Elena comenzó a leerle a Javier. Primero noticias, luego un libro que encontró en su casillero. «La doctora Ortiz dice que quizás puedas escucharnos», explicó, sintiéndose un poco tonta por hablarle a alguien en coma. «Así que voy a leerte hasta que te aburras tanto que tendrás que despertar para callarme». Con el paso de las semanas, esta rutina se convirtió en su ancla. Le contaba sobre su día, sobre la fundación que ahora visitaba regularmente, incluso sobre el clima. A veces simplemente sostenía su mano en silencio. Ricardo seguía con su batalla legal. Había contratado investigadores privados que seguían a Elena buscando cualquier cosa que pudiera desacreditar el matrimonio. «Está desesperado», le contó Miguel durante una de sus reuniones. «Pero el juez sigue de nuestro lado. La fundación está segura por ahora». Un mes después de su improvisada boda, Elena notaba cambios sutiles en Javier. Sus signos vitales se alteraban ligeramente cuando ella entraba a la habitación.
A veces sus dedos parecían moverse cuando ella sostenía su mano. Son respuestas involuntarias, explicó el doctor Rivas, pero es una buena señal. Una noche, Elena estaba sola con Javier, contándole sobre un niño de la fundación que había ganado una beca. Deberías ver su cara cuando le dieron la noticia, Javier. Me recordó a ti según las fotos que Luis me mostró de cuando eras niño. Mientras hablaba, sintió un ligero apretón en su mano. Pensó que lo había imaginado, pero entonces sucedió de nuevo, más fuerte. «Javier», su voz tembló. «¿Puedes oírme?» Los dedos de Javier se cerraron definitivamente alrededor de los suyos. Elena sintió que su corazón se detenía. «Doctor», gritó sin soltar la mano de Javier, «necesito un médico aquí». El doctor Rivas llegó corriendo, seguido por 2 enfermeras. Elena explicó lo sucedido con voz entrecortada. «Señor Mendoza, si puede oírme, apriete mi mano», indicó el médico, tomando la otra mano de Javier. Tras un momento de tensión, los dedos de Javier se movieron. «Esto es muy prometedor». El doctor Rivas sonrió. «Puede indicar que está emergiendo del coma. Necesitaremos hacer más pruebas, pero...» Elena apenas escuchaba. Miraba fijamente el rostro de Javier, buscando cualquier señal de conciencia. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió una esperanza genuina. «Estoy aquí, Javier», susurró cuando todos se habían ido, «y no me voy a ninguna parte». Lo que no pudo decir en voz alta, lo que apenas se atrevía a admitirse a sí misma, era que ya no estaba allí solo por la promesa a Daniela o por la fundación. Había algo más, algo que la hacía sentir culpable y confundida, algo que crecía cada día mientras cuidaba a este hombre que técnicamente era su esposo, pero que seguía siendo un extraño. Y ahora, ese extraño estaba despertando. El Hospital San Rafael se convirtió en un torbellino de actividad tras los primeros signos de conciencia de Javier. Nuevos especialistas entraban y salían de su habitación, realizando pruebas y evaluaciones. Elena intentaba mantener la calma mientras dividía su tiempo entre sus turnos regulares, las visitas a la fundación y las interminables batallas legales con Ricardo. «Presentó otra moción», le informó Miguel por teléfono. «Ahora alega que aprovechaste el estado de Javier para manipular la situación». «Eso no es nuevo», respondió Elena frotándose las sienes. «¿Qué dice el juez?» «Sigue de nuestro lado, pero Ricardo es persistente. Ha contratado más investigadores privados». Elena suspiró. Había notado a hombres sospechosos siguiéndola, tomando fotos desde autos estacionados frente a su departamento. «Solo necesitamos que Javier despierte completamente», murmuró. «Entonces, todo esto terminará». Pero realmente quería que terminara. Este pensamiento la asaltaba en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras revisaba los signos vitales de Javier, Luis apareció con un pequeño álbum de fotos. «Pensé que esto podría ayudar», explicó. «Son fotos de la universidad, de nuestros viajes. Si Javier puede oír, tal vez recordar estas historias estimule su cerebro». Elena aceptó el álbum con gratitud. «Gracias, Luis. No conocía esta parte de su vida. Pocos la conocían». Después de casarse con Daniela, Javier cambió. Se volvió más contenido. ¿Por qué? Luis se encogió de hombros. Daniela tenía ideas muy específicas sobre cómo debía comportarse. No digo que fuera mala persona, pero limitaba a Javier, completó Elena, recordando cómo su hermana siempre parecía controlar las conversaciones cuando Javier estaba presente. Exactamente. El Javier que conocí era apasionado, impulsivo incluso, siempre el primero en lanzarse a una aventura. Elena miró al hombre en la cama. ¿Cómo podía ser la misma persona que Luis describía? Esa noche, mientras le mostraba las fotos, notó más movimientos. Sus párpados temblaban, sus dedos se movían con más frecuencia. «Aquí estás en Chile, según Luis», dijo sosteniendo una foto frente a él. «Dice que casi te caes de un acantilado por tomar la foto perfecta». Para su sorpresa, los labios de Javier se curvaron ligeramente. ¿Una sonrisa? El monitor cardíaco mostró un aumento en su frecuencia. En los pasillos los rumores seguían. Elena los escuchaba a fragmentos. Se casó con él estando en coma. ¿Puedes creerlo? Dicen que planeaba quedarse con todo desde antes que la hermana muriera.
Ahora viene todos los días, como si realmente le importara. Carmen Ortiz la defendía cuando podía, pero el daño estaba hecho. Algunos enfermeros apenas le hablaban, y Elena había sorprendido a médicos residentes cuchicheando a sus espaldas. «No les hagas caso», le aconsejó Carmen una mañana. «Lo importante es que estás ayudando a Javier. Sus lecturas cerebrales han mejorado significativamente desde que empezaste a hablarle». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Elena sin mencionar que esas visitas se habían convertido en la parte más importante de su día. A medida que pasaban los días, Elena empezó a sentir algo que la aterrorizaba. Se estaba encariñando con Javier. No con el hombre que había conocido como esposo de su hermana, sino con esta versión vulnerable que respondía a su voz, que parecía buscar su mano incluso en su estado semiconsciente. «Esto está mal», se dijo una noche mientras caminaba hacia su apartamento. Daniela apenas lleva un mes muerta, pero el sentimiento persistía, mezclado con la culpa y la confusión. El día 32 después de su matrimonio, Elena entró en la habitación de Javier y lo encontró más agitado de lo normal. Sus manos se movían, su cabeza giraba ligeramente. «¿Javier?» Se acercó y tomó su mano. «Estoy aquí». Para su asombro, los ojos de Javier se abrieron. No completamente, solo un parpadeo, pero fue suficiente para que Elena viera por un instante el azul de sus iris. «Doctor Rivas», llamó sin soltar su mano. «Está despertando». El equipo médico entró rápidamente. Elena observó mientras realizaban evaluaciones, hablando en términos técnicos que, a pesar de ser enfermera, apenas procesaba en ese momento. «Es un avance significativo», confirmó finalmente el doctor Rivas. «Está emergiendo del coma, aunque el proceso podría llevar días o incluso semanas. Cada cerebro tiene su propio ritmo de recuperación». Esa noche, Elena se quedó más tarde de lo habitual. Había algo diferente en Javier. Su respiración parecía más natural, menos mecánica. «Han pasado muchas cosas mientras dormías», le contó acariciando suavemente su mano. «La fundación sigue funcionando gracias a Marta. Los niños preguntan por ti. Les dije que volverías pronto». No mencionó su matrimonio, ni los ataques de Ricardo, ni el diario de Daniela que seguía escondido en su apartamento. Cuando el reloj marcó las 11, Elena se levantó para irse. «Buenas noches, Javier, volveré mañana». Estaba soltando su mano cuando sintió el apretón, más fuerte que nunca. Se giró y vio que los ojos de Javier estaban completamente abiertos, mirándola con una mezcla de confusión y reconocimiento. «Javier», susurró sintiendo que le faltaba el aire. «¿Puedes oírme?» Su boca se movió intentando formar palabras. Elena acercó su oído. «Ah, agua». Su voz era apenas audible, ronca por semanas sin uso. Con manos temblorosas, Elena mojó una gasa y la pasó suavemente por sus labios resecos. «Voy a llamar al doctor», dijo, alcanzando el botón de emergencia. Pero antes de presionarlo, Javier volvió a apretar su mano. Sus ojos, aunque confusos, se centraron en ella con intensidad. «¿Quién?» logró articular. Elena sintió que su corazón se detenía. No la reconocía. «Soy Elena», respondió suavemente. «Elena Suárez». Javier parpadeó lentamente procesando la información. Su frente se arrugó en concentración. «Elena», repitió como probando el nombre. «¿Mi enfermera?» El alivio y la decepción se mezclaron en el pecho de Elena. No la recordaba. No sabía que era la hermana de Daniela, y ciertamente no sabía que, técnicamente, ahora era su esposa. «Sí», respondió finalmente, presionando el botón de emergencia. «Soy tu enfermera». Mientras el equipo médico invadía la habitación, Elena se hizo a un lado, observando cómo Javier respondía a las preguntas básicas con evidente confusión. No recordaba el accidente. No recordaba su nombre completo. No reconocía al doctor Rivas. Y cuando el médico mencionó a Daniela, no mostró ninguna reacción. Los ojos de Javier, sin embargo, seguían buscando a Elena en la habitación llena de gente, como si fuera lo único familiar en un mundo de extraños. El diagnóstico fue claro: amnesia postraumática. El cerebro de Javier había bloqueado los recuerdos previos al accidente como mecanismo de protección. Es común en casos de trauma severo.
explicó el doctor Rivas durante la reunión con Elena y Luis, quien se había convertido en visitante regular. Su memoria podría regresar gradualmente, en fragmentos, o... ¿Sabes?, se preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. O nunca recuperar ciertos periodos. El cerebro es impredecible. Luis se pasó una mano por el rostro. ¿Qué podemos hacer? Rodearlo de elementos familiares, fotos, objetos personales, música que disfrutaba, y ser pacientes. Al día siguiente, Elena entró en la habitación de Javier con aprensión. ¿Cómo abordar a un hombre que no la recordaba, pero que legalmente era su esposo? Javier estaba sentado, más alerta que el día anterior. Cuando la vio, algo en su expresión cambió. No era reconocimiento exactamente, sino comodidad. «Elena», dijo, su voz todavía ronca pero más firme. «La enfermera». «Hola, Javier. ¿Cómo te sientes hoy?» «Como si un camión me hubiera pasado encima». Intentó sonreír. «O eso me dicen. No lo recuerdo». Su intento de humor la tomó por sorpresa. Este era el Javier que Luis había descrito, no el hombre formal y distante que conocía. El doctor Rivas dice que es normal. Tu memoria podría volver con el tiempo. ¿Y si no vuelve? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Elena se acercó y ajustó su suero. Entonces harás nuevos recuerdos. Durante los días siguientes, Elena se debatió sobre cómo manejar la situación. El doctor Ortiz la llamó a su oficina para discutirlo. Técnicamente, deberías informarle que eres su esposa, dijo la doctora. Pero desde una perspectiva médica, recibir demasiada información confusa podría ser contraproducente en esta etapa. ¿Qué sugiere? Tómatelo con calma. Preséntate como su cuñada primero. Explícale sobre Daniela cuando esté más estable. Lo del matrimonio, pueden hablarlo después. Elena asintió, aliviada por no tener que enfrentar esa conversación todavía. Una mañana, mientras ayudaba a Javier con su desayuno, él la miró con curiosidad. «Vienes todos los días. ¿Por qué?» Elena casi derrama el jugo. Era la hermana de tu esposa». ¿Era? Ella... Elena tomó aire. «Daniela falleció mientras estabas en coma. Un problema cardíaco no diagnosticado». Javier parpadeó procesando la información. Su rostro reflejaba confusión más que dolor. «Lo siento, pero no la recuerdo», admitió finalmente. «Sé que debe sonar terrible. No es tu culpa. Me dicen que estábamos casados, pero es como si hablaran de otra persona». Su frustración era palpable. «No recuerdo nada sobre ella, ni sobre ti. Pero... Tu voz me resulta familiar. Cuando hablas, siento que he estado escuchándote por mucho tiempo». El corazón de Elena dio un vuelco. Era cierto. Le había hablado durante semanas mientras estaba en coma. Te leía, mientras estabas inconsciente. El doctor Rivas dijo que podría ayudar. La terapia física comenzó al día siguiente. Elena, aprovechando sus turnos, asistía a las sesiones. Javier mostraba una determinación que la sorprendía, luchando contra la debilidad muscular con una tenacidad admirable. «El viejo Javier está ahí dentro», comentó Luis después de una sesión particularmente difícil. Terco como siempre. Esa noche, mientras Elena lo ayudaba a regresar a su habitación, Javier se detuvo abruptamente. «¿Qué ocurre?» Recordé algo, su voz temblaba. «No es un recuerdo completo, solo sensaciones. Estaba conduciendo. Llovía. Estaba muy enojado. ¿El accidente?» «No estoy seguro». Cerró los ojos con fuerza. Había descubierto algo importante. Elena pensó en el diario de Daniela. «Creo que lo sabe». «No te fuerces», dijo suavemente. «Los médicos dicen que los recuerdos volverán naturalmente». «¿Y si son recuerdos que no quiero recuperar?», la miró intensamente. «¿Y si mi mente los bloqueó por una razón?». No tenía respuesta para eso. La noticia del despertar de Javier llegó rápidamente a oídos de Ricardo Mendoza. Una tarde, mientras Elena estaba en la cafetería, Ricardo entró en la habitación de Javier. Cuando Elena regresó, encontró a Javier visiblemente alterado. «¿Qué pasó?» «Un hombre vino. Dijo ser mi padre». Javier respiraba agitadamente. «No lo reconocí, pero sentí miedo». «¿Por qué sentiría miedo de mi propio padre?» Elena se sentó junto a él,
tomando instintivamente su mano. Tu relación con Ricardo siempre fue complicada. Me llamó hijo ingrato. Dijo que tú... Se detuvo, confundido. Dijo cosas sobre ti, que me manipulaste mientras estaba vulnerable, que eres una oportunista. Elena soltó su mano, dolida. ¿Le creíste? Javier la miró fijamente. No, ni por un segundo. No sé por qué, pero confío en ti más que en él, aunque técnicamente eres una extraña. No soy... Antes de que pudiera terminar, Javier sufrió una intensa jaqueca que obligó a Elena a llamar al médico. El doctor Rivas le administró un sedante. Esto pasará, aseguró. Su cerebro está trabajando duro para reconectar fragmentos. Es agotador. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena se encontró mirándolo fijamente. Este hombre no era el cuñado que conocía. Era alguien nuevo. Alguien que, inexplicablemente, confiaba en ella sin recordarla. Los días siguientes trajeron más fragmentos de memoria. Javier recordaba detalles sobre la fundación. Reconoció a algunos miembros del personal cuando vinieron a visitarlo. Incluso recordó el nombre de su perro de la infancia. Pero seguía sin recordar a Daniela. Una tarde, mientras revisaban fotos antiguas, Javier se quedó mirando una imagen de su boda. No siento nada al verla, confesó, refiriéndose a Daniela. ¿Eso me hace una persona terrible? No, te hace alguien con amnesia, respondió Elena suavemente. Pero contigo, dudó como buscando las palabras correctas. Contigo siento una conexión que no puedo explicar. Como si te conociera desde siempre. Elena sintió que se ruborizaba. Probablemente porque he estado aquí todos los días. No, es más que eso, insistió Javier. Es como si tuviera dos vidas, una que no recuerdo y otra que comenzó cuando te vi por primera vez al despertar. Elena quería responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicarle que legalmente eran esposos sin asustarlo? ¿Cómo decirle que esos sentimientos que describía la aterrorizaban porque ella también los sentía? En lugar de responder, cambió de tema. El médico dice que pronto podrás ir a casa. ¿Qué casa?, preguntó Javier con una sonrisa triste. No recuerdo dónde vivía. Lo que ninguno de los dos dijo fue lo que ambos pensaban. ¿Viviría Javier solo en la casa que había compartido con Daniela? ¿O Elena, como su esposa legal, tendría que acompañarlo? El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas sin respuesta y de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. 2 semanas después de despertar del coma, los médicos autorizaron a Javier para volver a casa. La pregunta que ninguno se atrevía a formular finalmente exigió respuesta. Legalmente, como su esposa, deberías acompañarlo, explicó Miguel en voz baja durante una rápida reunión en la cafetería del hospital, especialmente considerando que aún no recupera su memoria y necesita supervisión. Pero no sabe que estamos casados, protestó Elena. Apenas le conté sobre Daniela. Llevarme a su casa sería confuso. También sería confuso para él enfrentar solo una casa llena de recuerdos que no reconoce, señaló Miguel. Piénsalo como parte de tu rol de cuidadora. Esa tarde, Elena entró a la habitación de Javier mientras él guardaba las pocas pertenencias que había acumulado durante su hospitalización. Javier, necesitamos hablar sobre tu alta médica. Él levantó la mirada. Ya sé lo que vas a decir, no puedo vivir solo todavía. ¿Cómo? Luis me lo explicó. Sonrió ligeramente. También mencionó que no tengo muchos amigos cercanos que puedan quedarse conmigo. Al parecer, era un poco antisocial. Elena no pudo evitar sonreír. No antisocial, solo reservado. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Un enfermero a tiempo completo? Elena tomó aire. En realidad, yo podría quedarme contigo. Temporalmente, añadió rápidamente. Tu casa tiene varias habitaciones y eres enfermera. Javier completó su frase. Tiene sentido. Si te incomoda, podemos buscar otra solución. No, respondió él con una seguridad que la sorprendió. Prefiero que seas tú. 3 días después, Elena ayudaba a Javier a entrar en la espaciosa casa que había compartido con Daniela. Para ella, visitar ese lugar siempre había sido incómodo. Ahora tendría que vivir allí. ¿Te resulta familiar?, preguntó mientras Javier miraba alrededor. No realmente,
Su voz sonaba distante. Se siente como la casa de otra persona. Elena lo guió al dormitorio principal. Puedes quedarte aquí. Yo usaré la habitación de invitados. Javier miró la cama matrimonial con incomodidad. ¿Dormía aquí con Daniela? Sí. ¿Te molestaría si uso otra habitación? No se siente correcto. Elena asintió, comprendiendo. Lo llevó a otra habitación, más pequeña pero acogedora. Los primeros días establecieron una rutina. Elena preparaba las comidas, supervisaba la medicación de Javier y lo acompañaba a terapia física. Las noches eran para ver películas antiguas que Luis había sugerido, esperando que despertaran algún recuerdo. Una tarde, mientras Elena ordenaba unas facturas en la cocina, Javier apareció con expresión preocupada. Necesito entender qué pasó con la fundación. Luis mencionó que hubo problemas. Tu padre intentó cerrarla mientras estabas en coma. ¿Y tú lo impediste? Cuando Elena asintió, él continuó. ¿Por qué? Apenas me conocías. Era importante para ti y para los niños que dependen de ella. Javier la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Hay muchas cosas que no te estoy contando, admitió Elena. Tu médico recomendó no sobrecargarte con información. Necesito saber quién soy, Elena, y creo que debo empezar por mi trabajo. Al día siguiente, visitaron la fundación juntos. Marta los recibió con lágrimas de alegría. Señor Mendoza, no sabe cuánto hemos rezado por usted. Javier sonrió incómodo, claramente sin reconocerla. Gracias por mantener todo funcionando. Oh, no me agradezca a mí. Marta señaló a Elena. Su esposa ha sido nuestra salvación. Viene cada semana, revisa los libros, incluso consiguió esa donación del hospital para el consultorio médico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio la confusión en el rostro de Javier. ¿Mi esposa? Miró a Elena, que había palidecido. Marta cubrió su boca con la mano. Lo siento, pensé que ya le había contado. El viaje de regreso a casa fue tenso. Javier miraba por la ventana sin hablar. Elena mantenía los ojos fijos en el camino, intentando ordenar sus pensamientos. Al llegar, Javier rompió el silencio. Explícame. En la sala, Elena le contó todo. El intento de Ricardo de desconectarlo, la propuesta de Miguel, la ceremonia en el hospital. Fue un matrimonio por poderes, Javier. Legal, pero no real. Solo para protegerte y proteger la fundación. Javier procesó la información en silencio, su rostro inexpresivo. Entonces, todo este tiempo que has pasado conmigo, cuidándome, ha sido por obligación legal. No. Elena se acercó instintivamente. Al principio, tal vez, pero ahora se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Ahora qué? La presionó. Ahora me importas, admitió finalmente. Como persona, no como el esposo de mi hermana o como una obligación. Javier pasó una mano por su cabello, visiblemente abrumado. Necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. Y también necesito entender qué pasó antes del accidente. Tengo estos sueños. No son recuerdos exactamente, pero son intensos. Discusiones, documentos, números que no cuadran. Elena pensó en el diario de Daniela. Quizás podamos buscar en tu oficina. Podría haber pistas sobre lo que estabas investigando. El estudio de Javier estaba impecablemente organizado. Archivadores etiquetados, carpetas codificadas por colores. Al menos era metódico, comentó mientras abría un cajón. Revisaron documentos durante horas. Estados financieros de la fundación, correos impresos, informes anuales. Nada parecía fuera de lugar. Mira esto, dijo Javier, sosteniendo una carpeta roja marcada como discrepancias. Está vacía, pero tiene notas adhesivas con fechas y cantidades. Elena examinó las notas. Correspondían a transferencias a una cuenta no identificada. Busquemos en el ordenador, sugirió. La computadora estaba protegida con contraseña. Tras varios intentos fallidos, Javier cerró los ojos. Intenta Datmun 12, dijo finalmente. ¿Lo recordaste? No exactamente. Apareció en mi mente. Elena tecleó y, para su sorpresa, la pantalla se desbloqueó. Dentro encontraron una carpeta titulada Auditoría Interna. Los archivos
revelaban lo que Javier había estado investigando: desviaciones sistemáticas de fondos de la fundación a una cuenta personal. La firma autorizada en las transferencias dejó a Elena sin aliento. «Daniela», susurró. Javier miró los documentos con expresión vacía. Tu hermana estaba robando de la fundación. Más archivos mostraban correos entre Daniela y Ricardo Mendoza, discutiendo cómo controlar el problema si Javier descubría las irregularidades. «No puedo creerlo», murmuró Elena, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Daniela no haría esto. Según estos correos, llevaba haciéndolo 3 años». La voz de Javier era plana. «Con ayuda de mi padre». Elena recordó las últimas entradas del diario. «Creo que lo sabe. El accidente ocurrió el mismo día que aparentemente descubriste todo esto», dijo Elena. «Según el diario de Daniela, tenías planeado confrontarla esa noche. ¿Crees que no fue un accidente?», preguntó Javier, la realización dibujándose en su rostro. Antes de que Elena pudiera responder, el timbre sonó. Luis había venido a visitarlos. «¿Interrumpo algo?», preguntó, notando la tensión. Javier le mostró los documentos. Luis palideció. «Lo sabías, ¿verdad?», acusó Javier. «Sospechaba», admitió Luis. «Intenté advertirte sutilmente, pero estabas tan concentrado en la fundación que no veías lo que ocurría en casa. ¿Por qué no me lo dijiste directamente?». «Lo hice, el día del accidente». Luis miró a Elena con disculpa. Javier estaba devastado. Iba a confrontar a Daniela esa noche. Las piezas se encajaban. Elena sintió náuseas al pensar que su propia hermana había estado robando de una organización benéfica y posiblemente involucrada en el accidente de Javier. «Necesito aire», dijo, dirigiéndose al jardín. Minutos después, Javier se unió a ella. «Lo siento», dijo él. «No quería destruir el recuerdo de tu hermana». «Yo también lo siento», respondió Elena. «Por todo». Se miraron en silencio. 2 personas unidas por circunstancias imposibles, descubriendo verdades que quizás hubiera sido mejor no conocer. El descubrimiento sobre Daniela y Ricardo alteró todo. Elena pasó la noche en vela, repasando años de interacciones con su hermana bajo esta nueva y terrible luz. Javier la encontró en la cocina al amanecer, con una taza de café frío entre las manos. «¿No has dormido?», no era una pregunta. «¿Cómo podría?», respondió Elena. «Toda mi vida admiré a Daniela. Era mi hermana mayor, mi modelo a seguir. Y ahora no tenemos que seguir con esto». Javier se sentó frente a ella. «Podríamos dejar el pasado atrás». Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo? Tu padre y mi hermana te robaron, posiblemente intentaron matarte, y ahora estamos...». Se detuvo sin saber cómo definir su situación. «Casados, legalmente al menos», completó Javier. «Es una locura, ¿verdad?». Por primera vez en días, Elena sonrió ligeramente. «Completamente». El timbre interrumpió el momento. Miguel Herrera esperaba en la puerta con expresión grave. «Ricardo Mendoza ha presentado una denuncia formal», anunció apenas entró. «Acusa a Elena de manipulación, fraude matrimonial y ahora intento de homicidio». «¿Qué?», exclamaron ambos. «Alega que Elena y Daniela conspiraron para causarte el accidente y que tras la muerte inesperada de Daniela, Elena continuó el plan casándose contigo mientras estabas incapacitado». Javier golpeó la mesa con el puño. «Eso es ridículo. Tenemos pruebas de que él y Daniela eran quienes robaban de la fundación. Por eso actúa ahora», explicó Miguel. «Está intentando adelantarse, crear una cortina de humo antes de que lo expongan». «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, sintiendo que su vida se desmoronaba nuevamente. «Contraatacar», respondió Miguel. «Con la verdad». Esa misma tarde, contactaron a un investigador privado recomendado por Miguel. Luis se unió a ellos, aportando detalles sobre las sospechas que había tenido durante años. «Ricardo siempre consideró la fundación como un desperdicio del dinero familiar», explicó. «No es sorprendente que intentara sabotearla». En los días siguientes, reunieron todas las pruebas: transferencias bancarias, correos electrónicos, el diario de Daniela y, lo más importante, el informe de la policía sobre el accidente que hasta entonces había permanecido confidencial. «No fue un conductor que se pasó un alto»,
explicó el investigador mostrándoles el informe. Los frenos del auto fueron manipulados. La policía lo catalogó como falla mecánica, pero estos patrones son consistentes con un sabotaje. Elena sintió escalofríos. Mi propia hermana. No sabemos si Daniela estaba involucrada en el sabotaje, intervino Javier sorprendentemente protector. El robo, sí. Intento de asesinato. Podría haber sido solo Ricardo. El investigador asintió. Las huellas en el mecanismo de frenos no coinciden con las de una mujer. Una pequeña consolación para Elena, que seguía lidiando con la traición de su hermana. Con las pruebas recopiladas, presentaron una contrademanda y entregaron toda la información a la fiscalía. Ricardo Mendoza fue llamado a declarar. La mañana de la audiencia preliminar, mientras se preparaban para salir, el teléfono sonó. «¿Elena Suárez?», preguntó una voz desconocida. «Soy la doctora Ramírez del Hospital San Rafael. Carmen Ortiz me pidió que la contactara urgentemente». «¿Sucede algo?». «Encontramos algo en los análisis de sangre archivados de su hermana, algo que podría ser relevante para su caso». En el hospital la doctora les mostró los resultados. Daniela tenía niveles elevados de ciertas sustancias en sangre. Inicialmente pensamos que eran medicamentos para su condición cardíaca, pero nadie sabía que estaba enferma. «¿Qué tipo de sustancias?», preguntó Javier. «Ansiolíticos potentes, en dosis muy altas, demasiado altas para ser recetadas legalmente». Elena recordó algo. Daniela parecía muy ansiosa las semanas previas al accidente. Pensé que era estrés laboral. La combinación de estos medicamentos con su condición cardíaca, no diagnosticada, podría explicar su colapso repentino, continuó la doctora. Pero lo más interesante es esto, señaló otro resultado. Encontramos rastros de la misma sustancia en las muestras de sangre iniciales de Javier después del accidente. Javier y Elena intercambiaron miradas de asombro. «¿Estaba drogado durante el accidente?», preguntó Javier. «Es posible. Explicaría por qué no pudiste controlar el vehículo incluso antes de que los frenos fallaran». La doctora hizo una pausa. «Y hay más. Estas sustancias coinciden con recetas firmadas por Ricardo Mendoza en una clínica privada. Con esta nueva información, el caso contra Ricardo se fortaleció». Esa misma tarde Ricardo fue detenido para interrogatorio. Horas después Miguel los llamó. Ricardo confesó, anunció. Admitió haber manipulado los frenos, pero insiste en que solo quería causarle un susto a Javier, no matarlo. También confesó haber estado suministrando medicamentos a Daniela para ayudarla con el estrés, sabiendo que la hacían manipulable. ¿Y el dinero de la fundación?, preguntó Javier. Dice que fue idea de Daniela, pero los registros muestran que él recibía la mayor parte. Elena se desplomó en el sofá. «No puedo creer que no vi lo que estaba pasando. Mi propia hermana...» Javier se sentó junto a ella, tomando su mano. Daniela también fue víctima, a su manera. Ricardo la manipuló con drogas, aprovechó sus inseguridades. No justifica lo que hizo. No, pero ayuda a entenderlo. En las semanas siguientes, mientras el caso avanzaba, Javier y Elena enfrentaron una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría con su matrimonio? Una noche, sentados en el jardín, Javier abordó el tema. «He estado pensando», comenzó. «Nuestro matrimonio fue peculiar, por decirlo suavemente». «Un eufemismo», sonrió Elena nerviosamente. «Pero estos meses contigo han sido los más reales que recuerdo», continuó él. «Literalmente, son casi todos los recuerdos que tengo». Elena lo miró sintiendo que su corazón se aceleraba. «Lo que quiero decir es...» Javier tomó aire. «Creo que deberíamos anular este matrimonio». El corazón de Elena se hundió, aunque sabía que era lo racional. «Y luego, si tú quieres, podríamos empezar de nuevo», completó Javier. «Conocernos adecuadamente, sin toda esta locura de por medio, sin obligaciones legales, sin culpa, sin fantasmas entre nosotros». Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada», respondió acercándose para tomar sus manos. «Te elegí cuando ni siquiera sabía que ya estábamos casados. Te elegiría 1000 veces más». «Yo también te elegiría a ti», respondió Elena. A pesar de todo, se miraron en silencio, conscientes de que su historia, nacida en circunstancias imposibles, había evolucionado en algo genuino y valioso.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Reconstruir, respondió Javier, la fundación, nuestras vidas, y quizás, si tienes paciencia con un hombre con memoria defectuosa, construir algo nuevo, juntos. Elena sonrió a través de las lágrimas. Me gusta ese plan. Javier se inclinó lentamente y la besó. Un primer beso real, no dictado por obligación o circunstancias, sino por elección. Un nuevo comienzo. El sol de abril bañaba con su luz dorada la nueva ala de la Fundación Mendoza, mientras Elena ajustaba nerviosamente el listón rojo que sería cortado en la ceremonia inaugural. ¿Está derecho?, preguntó a Marta, quien sonrió con complicidad. Está perfecto, como todo lo que has organizado hoy, respondió la directora. El ala conmemorativa Daniela Suárez será un gran legado. Elena asintió, aún procesando la ironía de nombrar el nuevo consultorio médico en honor a su hermana. Había sido idea de Javier, una forma de redimir el nombre de Daniela, reconociendo lo bueno que había en ella, más allá de sus errores. 1 año, murmuró para sí misma, parece una vida entera, y en muchos sentidos lo era. El año transcurrido desde los descubrimientos sobre Daniela y Ricardo había transformado todo. La fundación ahora florecía bajo una nueva administración, con Elena dirigiendo los programas de salud, combinando su experiencia como enfermera con su pasión por ayudar a los niños más vulnerables. Ricardo Mendoza, tras un acuerdo con la Fiscalía, había evitado la cárcel pero cumplía servicio comunitario y estaba obligado a mantenerse alejado de los asuntos de la fundación. El dinero desviado había sido recuperado casi en su totalidad. ¿Dónde está Javier?, preguntó Luis acercándose con una bandeja de canapés. Los invitados están llegando y el anfitrión brilla por su ausencia. Dijo que tenía que buscar algo importante, respondió Elena. Ya sabes cómo es cuando se concentra en algo. Luis sonrió sabiendo exactamente a qué se refería. Desde que Javier había recuperado gran parte de su memoria, aunque todavía tenía lagunas sobre los meses previos al accidente, su personalidad auténtica había florecido. Apasionado, creativo y ocasionalmente distraído cuando algo capturaba su interés. La multitud comenzó a reunirse frente al nuevo edificio. Médicos del Hospital San Rafael, benefactores, familias beneficiadas por la fundación, incluso el alcalde había venido para la inauguración. Elena buscaba a Javier entre la gente cuando sintió un ligero toque en su hombro. Al voltearse, lo encontró sonriendo nerviosamente. Perdón por la tardanza, se disculpó. Necesitaba que esto fuera perfecto. ¿Qué cosa? Javier miró alrededor, verificando que nadie les prestaba atención, y extrajo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena Suárez, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. Hace exactamente 1 año descubrimos verdades que pudieron habernos destruido. En lugar de eso, nos liberaron. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras Javier continuaba. Nuestro primer matrimonio fue por obligación. Nuestra primera cita fue en una sala de hospital. Nuestro primer beso ocurrió después de descubrir secretos terribles. Sonrió. No es la historia de amor que la mayoría soñaría, pero es nuestra historia, completó ella con lágrimas formándose en sus ojos. Exactamente. Javier abrió la caja, revelando un delicado anillo de zafiro. Este año a tu lado ha sido el más real, el más honesto de mi vida. Anulamos nuestro primer matrimonio hace 6 meses, como prometimos. Empezamos de cero, sin presiones ni obligaciones, y ahora se arrodilló provocando que varias personas cercanas voltearan a mirar. Elena Suárez, me darías el honor de casarte conmigo, esta vez por las razones correctas, porque te elijo a ti, y tú me eliges a mí. Los murmullos de la multitud se intensificaron mientras todos prestaban atención a la escena. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, solo pudo asentir antes de pronunciar un sí entrecortado. Javier colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, mientras los presentes estallaban en aplausos. Cuando se separaron, Elena notó a Ricardo Mendoza entre la multitud, observando desde una distancia respetuosa, con una expresión que combinaba remordimiento y algo parecido a la aceptación. Ricardo asintió levemente hacia ellos, un pequeño gesto que, si bien no borraba el pasado,
Sugería al menos la posibilidad de un futuro menos hostil. «Creo que tenemos una ceremonia de inauguración que realizar», susurró Javier, entrelazando sus dedos con los de Elena. «Y una boda que planear», añadió ella, apretando su mano. Mientras avanzaban juntos hacia el podio, donde cortarían el listón que abriría oficialmente el nuevo ala médica, Elena pensó en el extraño camino que los había unido. Un accidente, un coma, un matrimonio por obligación, traiciones, verdades dolorosas y finalmente una elección, su elección. El letrero sobre la entrada del nuevo edificio brillaba bajo el sol. Ala conmemorativa Daniela Suárez. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Elena miró el anillo en su dedo y luego a Javier, quien le sonreía con tanto amor que parecía imposible que alguna vez hubieran sido extraños. Habían transformado una historia que comenzó con obligación y tragedia en una de amor y redención. A veces, pensó Elena mientras las tijeras cortaban el listón rojo, los inicios más improbables conducen a los finales más perfectos.